En este video vamos a calcular nuestro estator de 16 ranuras para poder pasar sus respectivas bobinas de aluminio a cobre. Vamos a cambiar el calibre y vamos también a ver cuántas vueltas es que necesitamos para poder cambiar, como te decía, de aluminio a cobre. Ok, vamos a utilizar este estator de 16 ranuras como ejemplo. Y aquí yo tengo ya algo escrito, ya algo adelantado, y tengo la fórmula que nos va a ayudar a calcular la resistencia inicial de nuestro estator. Entonces, R de resistencia es igual a ρ, que es la P de resistividad, y se pronuncia ρ, aquí lo tengo escrito, y también tenemos que la resistividad va a estar multiplicada por la longitud. Ya vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de longitud. La L es de longitud, y esto dividido por la sección transversal de nuestro alambre esmaltado. ¿Ok? Ahora vamos a definir qué es sección transversal. La sección transversal de un alambre esmaltado no es más que el área que se obtiene al realizar un corte perpendicular a lo largo del alambre. Es decir, que no es igual a un diámetro, sino es un área, ¿correcto? Es un área. Entonces, la resistividad, en cambio, es la propiedad de los materiales que mide la oposición al paso de la corriente. Es decir que tanto el cobre como el aluminio tienen su oposición a la corriente, y ya sabemos nosotros que un material, ya sea aluminio o cobre, y en este caso, mejor dicho, el cobre para ser específico, al tener una resistividad menor, es un mejor conductor. Es decir, el aluminio tiene una resistividad más alta, se opone un poco a la corriente, ¿verdad? Aunque también es conductor, pero se la gana, pues, por supuesto, el cobre, y de ahí que a nosotros nos interese tener un embobinado de cobre y no de aluminio, como hoy en día, ¿verdad? Están saliendo demasiados motores con puro alambre de aluminio. ¿Ok? Entonces, ese es el interés de este video: pasar de aluminio a cobre y así mejorar el rendimiento de nuestro motor, tener un motor más fuerte, un motor con una mejor conducción o con una menor resistividad a la corriente, ¿correcto? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué datos más necesitamos? Aquí tenemos los datos de la bobina de trabajo. Por ejemplo, esta bobina de trabajo tiene 368 vueltas, ¿ok? Y esta bobina de arranque tiene 364 vueltas. Ahora, hablando de la longitud, que la tenemos aquí en la fórmula, hablando de la longitud, entonces tenemos que saber de que la longitud la vamos a aplicar en metros. Pero, ¿qué es la longitud exactamente? Cuando nosotros tenemos aquí nuestras bobinas, cuando las tenemos ensambladas en nuestro motor, cuando las tenemos ahí instaladas, normalmente para sacar una bobina nosotros siempre cortamos. Cuando nosotros cortamos, nuestras bobinas nos quedan las líneas de esta forma. ¿Ok? Esta línea antes estuvo así, en esta forma, valga la redundancia, formando la bobina, ¿no? De forma circular, ¿ok? A ver si se logra ver bien ahí. Sí, ahí. Entonces, nosotros le vamos a llamar longitud a esto que está aquí. Ok, esta es la longitud. Esto es prácticamente una vuelta. A ver si se logra ver ahí. Esto que tenemos aquí es una vuelta de nuestro embobinado. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos saber qué largo tiene esto, y prácticamente esta es la longitud. Entonces, necesitamos saber esta longitud. Voy a marcar aquí un puntito nada más. Ahí, tal vez ustedes no lo vayan a poder ver bien, pero yo voy a marcar ese puntito y voy a trasladarme hasta aquí para poder calcular esa longitud. Ok, ahí tengo los dos puntitos. Y ahora lo que voy a hacer es colocar esta reglita que tengo aquí y voy a tratar de obtener la medida
Voy a darle un poquito de zoom para que lo veamos un poquito mejor. Ok. De este punto donde comienza la longitud de nuestra línea, entonces me da un total a mí de 12.4 milímetros. Aquí lo podemos ver, ¿ok? 12.4 milímetros. Entonces, esa es la longitud que yo tengo. Esa es la longitud que yo tengo de una vuelta. Es decir, nosotros vamos a poner aquí que L es igual a 12.4 centímetros, ¿ok? 12.4 centímetros. Entonces, al tener nosotros este dato, ahora lo que necesitamos para aplicar nuestra fórmula, lo que vamos a necesitar será la resistividad. ¿Y qué resistividad es la que voy a colocar o qué dato es el que voy a poner aquí? Como nosotros tenemos este estator con bobinas de aluminio, la resistividad del aluminio, ¿correcto? Entonces, esta resistividad es de 0.028 ohmios por metro. Entonces, teniendo este dato, ya tenemos longitud, tenemos la resistividad y ahora necesitamos saber qué calibre tiene este cable o estos alambres, mejor dicho. En la de trabajo yo encontré un calibre 30, o sea, un calibre AWG, perdón. Y en el arranque nosotros encontramos un calibre 31. Entonces, lo que yo necesito ahora es la sección transversal de este calibre 30. Necesito saber la sección transversal de ese calibre 30. Entonces, voy a poner la S, la de trabajo. Voy a darte el dato que esta tabla o este dato que yo te estoy dando ahorita, que te voy a dar ahorita de la sección transversal, lo he sacado de la tabla de calibres que la puedes encontrar en el internet y yo no te la voy a facilitar porque es una tabla que no es mía. Yo siempre regalo a ustedes algún diagrama que yo haya hecho, pero en este caso, muy particular, la tabla no es mía, por eso te pido que más bien busques la información en el internet y de ser posible la descargas y así tenés tu tabla de estos calibres. ¿Ok? Entonces, la sección transversal del alambre del calibre 30 de la bobina de trabajo lo tenemos en 0.049 y esto lo vamos a expresar en milímetros cuadrados. ¿Ok? Voy a dar un poquito de acercamiento para ver mejor. También esto es la bobina de trabajo. Ok. Y la sección transversal de nuestro calibre 31 de la bobina de arranque es igual a 0.031 milímetros cuadrados. Ah, perdón, aquí me equivoqué. No es 31, es 38. ¿Ok? Aquí es 38. Esto es bobina de arranque. Aquí tenemos los valores. Bueno, para que observen ustedes, apenas en lo que estamos recopilando son los datos de nuestro estator con sus dos bobinas, tanto de trabajo como de arranque. No hemos empezado a hacer ningún cálculo todavía. Estamos aclarando bien qué es lo que tenemos de datos aquí para poder emplear nuestra fórmula. Entonces, ya teniendo estos datos, podríamos empezar, pero necesitamos ahorita ver aquí el dato final. Si una vuelta, voy a darle más acercamiento, si una vuelta de nuestras bobinas es de 12.4 centímetros, entonces nosotros tenemos que multiplicar estas 12.4, esta longitud de 12.4 centímetros, necesitamos multiplicarlo por las 368 vueltas que tiene nuestra bobina de trabajo
y nos va a dar en centímetros una cantidad de 4.563.2 centímetros. Pero como nosotros necesitamos expresar en metros esta longitud, entonces vamos a dividirlo entre 100. Al dividirlo entre 100 nos da un total de longitud de 45.63 y entonces vamos a anotarlo por aquí, 45.63 metros. Ok, ahora voy a colocar otra longitud por aquí con la misma longitud por vuelta en centímetros y para el arranque. Esta de acá es y corresponde a trabajo. Ok, trabajo. Y entonces ahora vamos a reconocer de que tenemos 364 vueltas. La vamos a multiplicar por 12.4. Vamos a ver si se ve por ahí. 12.4 por 364 vueltas. Eso es igual a 4.513.6. Vamos a dividir entre 100 y en metros tenemos 45.13. 45.13. Estos son, por supuesto, metros. Correcto. Y esta es de arranque. Ok, espero que se esté viendo bien ahí. Entonces, ya teniendo todos estos datos, vamos nosotros a aplicar inmediatamente nuestra fórmula. Ok, nuestra fórmula dice que la resistencia va a ser igual a la resistividad del aluminio. Recuerden que estamos hablando de nuestro estator, estamos hablando o calculando lo que tiene que ver con nuestro estator. Este estator entonces tiene una resistividad de 0.028 ohmios por metro, ¿ok? Esto lo vamos a multiplicar por la longitud. Ahora, vamos a calcular en este momento la longitud de la bobina de trabajo. Entonces, como aquí nosotros necesitamos la longitud para usar nuestra fórmula, necesitamos la longitud de la bobina de trabajo. Y esa es la que acabamos de calcular aquí. Es 45.63 metros. Entonces vamos a poner esta longitud. Vamos a poner esta longitud aquí. 45.63 metros. Ahora necesitamos la sección transversal del calibre de la bobina de trabajo, que es 30, ¿ok? Es 30. Entonces, ¿cuál es esa sección transversal? Aquí la tenemos. 0.049 milímetros al cuadrado. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Entonces dice que en el numerador nosotros tenemos 0.028, lo multiplicamos por 45.63. Ok, eso nos da un igual de 1.27764. Bueno, vamos a tomar en cuenta todo este resultado y lo vamos a dividir entre 0.049. Perdón, aquí me quedó mal. 0.049, milímetros cuadrados, correcto. Eso es igual entonces a 26, prácticamente 2607. Entonces, esto que está aquí es la resistencia de la bobina de trabajo. ¿Ok? Perdón, es en ohmios, correcto. 26.07 ohmios de la bobina de trabajo. Ahora vamos a calcular la resistencia de la bobina de arranque. Entonces, siempre, como estamos trabajando siempre con aluminio, entonces vamos a utilizar el mismo valor de la resistividad del aluminio, ¿correcto? Entonces ponemos 0.028 ohmios por metro multiplicado por, ahora sí, vamos a utilizar la longitud que tiene nuestra bobina de arranque. Y nuestra bobina de arranque tiene, por acá, sí, por acá lo tengo, 45.13
45.13 metros, ¿ok? Y aquí, en la parte de abajo, en el denominador, nosotros vamos a poner la sección transversal que corresponde al calibre 31 de nuestra bobina de arranque. Entonces, estamos hablando de que la bobina de arranque tiene una sección transversal de 0.038 milímetros cuadrados. Vamos entonces a hacer la operación matemática. Entonces tenemos en el numerador 0.028 multiplicado por 45.13. Eso es igual a esta cantidad de 1.26364 y lo dividimos entre 0.038 milímetros cuadrados. ¿Ok? Esto nos da un total de 33. Es una resistencia igual a 33.25 ohmios. ¿Ok? Ese es el resultado de nuestra resistencia en la bobina de arranque. Ahora, les voy a dar la razón principal por la que nosotros estamos calculando la resistencia. Nosotros estamos calculando hasta este momento esta resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conservar, mantener esta misma resistencia tanto en la bobina de trabajo como en la de arranque cuando nosotros realicemos el reemplazo o el cambio de aluminio a cobre. ¿Para qué? Para que nuestro motor no se recaliente, para que nuestro motor, bueno, prácticamente quede trabajando perfectamente bien sin ningún problema de recalentamiento, como te digo. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos estos datos, ahora que ya los tenemos, ahora sí, nosotros vamos a utilizar la misma fórmula que ya la conocemos. Entonces, esta misma fórmula la vamos a emplear para despejar y sacar la fórmula de la longitud, porque ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar de esta fórmula la fórmula que nos va a ayudar a saber qué longitud van a tener nuestras bobinas de trabajo y de arranque al realizar el cambio a cobre. Y aparte de eso, algo que no les he dicho es de que nosotros al pasar a cobre no vamos a instalar el mismo calibre, al menos en mi caso, ¿verdad? Pero si vos tenés los mismos calibres que tengas en tu motor, si tenés a mano esos mismos calibres, los puedes aplicar sin ningún problema. Yo en mi caso personal voy a hacer el cálculo con calibres que yo tengo a mano, como es el 31 y el 32. Entonces, nosotros vamos a realizar un nuevo cálculo, pero en este caso, en base a estos resultados de la resistencia de trabajo y de arranque, nosotros vamos a emplear la fórmula para calcular la longitud aplicando calibre 31 en trabajo y calibre 32 en arranque. Es decir, nosotros en nuestra bobina de aluminio en este momento tenemos, en trabajo tenemos calibre 30 y en arranque tenemos un calibre 31. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar este calibre 31 a la bobina de trabajo y voy a agregar un calibre 32 a la bobina de arranque. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque ese es el calibre que yo tengo a mano en este momento. Para eso vamos a utilizar esta parte de la hoja para hacer nuestro nuevo cálculo ya a cobre. ¿Ok? Entonces, antes voy a usar este pequeño espacio aquí para despejar la fórmula de la longitud. Porque aquí nomás, a partir de esta misma fórmula, yo voy a obtener la fórmula de la longitud. Voy a despejar L de longitud para poder conocer mi longitud en la bobina de trabajo y en la bobina de arranque. ¿Y por qué la longitud? Recordemos que la longitud, de acuerdo a cómo estamos haciendo nosotros este cálculo aquí, la longitud corresponde para nosotros el número de vueltas que nosotros le vamos a dar a nuestras bobinas. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a despejar. Tengo resistencia,
tengo resistencia, que es igual, sección transversal que está dividiendo, al pasar a la izquierda donde está la resistencia, va a pasar a multiplicar, ¿ok? Entonces, sección por resistencia, así va a quedar. Ahora, el ρ, que es la resistividad que está multiplicando, al otro lado de la ecuación va a pasar a dividir. Así que esto va a quedar así. En otras palabras, ya poniéndola más formal, la longitud va a ser igual a la sección transversal multiplicado por la resistencia y dividido por ρ, que es la resistividad. Esa va a ser la fórmula que vamos a emplear para calcular o hacer los cálculos necesarios para nuestro nuevo embobinado a cobre. ¿Ok? Entonces, seguimos, no nos detenemos, vamos aquí dándole a esto. Entonces, ¿qué datos son los nuevos que necesitamos para poder llevar a cabo este cambio? Vamos a ver cuáles son los datos. En primer lugar, necesitamos, lógicamente la fórmula aquí está la fórmula, y entonces si nosotros necesitamos conocer la sección transversal, y voy a ponerla 2 veces la sección transversal porque ya sabemos que tenemos sección transversal del calibre 31 y del 32, es decir, el calibre que vamos a usar para trabajo y el que va a utilizar arranque. Y tenemos también, la fórmula nos está pidiendo la resistencia, y lo voy a poner 2 veces porque una resistencia es de trabajo y la otra resistencia es de arranque. Y la resistividad, que la voy a poner una vez nada más, porque ahí vamos a utilizar la resistividad que corresponde al cobre. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a llenar nuestros datos. Sección transversal del calibre 31, dijimos, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y dijimos que la sección transversal del calibre 31 es 0.038. Así que ponemos aquí 0.038. Estos son milímetros cuadrados. Ok. Esta es, también vamos a ponerle T de trabajo. Entonces, aquí la sección transversal del calibre 32 es 0.031 milímetros cuadrados. ¿Ok? Esta corresponde a la bobina de arranque. ¿Ok? Ahora que tenemos la resistencia, ¿qué resistencia nos dio en la bobina de trabajo? Nos dio una resistencia total de 26.07. Esa es la que voy a poner aquí, 26.07 ohmios, y también voy a poner una T de trabajo. Y en el arranque, o en la bobina de arranque, nos dio 33.25 ohmios. Eso es lo que yo voy a poner aquí, 33.25 ohmios. Ok. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber la resistividad del cobre, y la resistividad del cobre es de 0.0178. Estos son, dijimos, ohmios por metro, si no me equivoco, ¿verdad? Esto que está aquí, estos cálculos que yo estoy haciendo, yo se los voy a dejar a ustedes en la descripción de este video para que los vayan a buscar y los descarguen, ¿ok? Sin ningún problema. Esto sí se los puedo dejar porque esto es lo que yo estoy haciendo. La tabla de los calibres de los alambres esmaltados, es así. Les pido el favor de que la descarguen ustedes de allá en Chrome o en Google. O ustedes pueden poner en la barra de búsqueda tabla de calibres de alambres esmaltados o tabla técnica de alambres esmaltados, más sencillo, ¿verdad? Tabla técnica de alambres esmaltados, y ahí fácilmente lo van a poder descargar sin ningún problema. Entonces, aquí yo ya tengo mis datos. Dice la fórmula que la longitud es igual a la sección transversal multiplicada por la resistencia y dividida por la resistividad. Entonces, vamos a calcular primero nuestra longitud de la bobina de trabajo. Ok. Tenemos la sección transversal. Cuando hablamos de la sección transversal, entonces estamos hablando de
como estamos hablando de un calibre 31, entonces vamos a poner aquí 0.038 milímetros cuadrados multiplicado por la resistencia de la bobina de trabajo. Por supuesto, estamos hablando de la bobina de trabajo y dice que la resistencia es de 26.07 ohmios, ¿ok? Ahora, esto es dividido por la resistividad y entonces aquí el valor de la resistividad que yo voy a poner es del cobre. Entonces aquí tenemos que nuestra resistividad es de 0.0178, ¿ok? Estos son ohmios por metros. Ok, vamos entonces a calcularlo y vamos a utilizar, por supuesto, la calculadora. A ver, entonces, aquí tenemos 0.038 multiplicado por 26.07. Eso nos da un total de 0.99066. Ok, lo dividimos entre 0.0178 y eso nos da un total de 55. Espero que lo puedan ver ustedes ahí bien. 55.65. Estos son metros. 55.65 metros. Esta es la longitud que va a tener nuestro alambre esmaltado de calibre 31. Vamos a poner aquí trabajo. Esto corresponde a la bobina de trabajo, calibre 31. Ok, entonces ya sabemos nosotros que son 55.65 metros lo que va a corresponder a la bobina de trabajo. Ahora bien, miren lo que les digo. Nuestra bobina de trabajo, en el caso de este estator, vamos a darle un poquito de alejamiento aquí. Entonces, nuestra bobina en este estator va de aquí a aquí. O sea que es de paso 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, esta bobina que va de aquí para acá es nuestra primera bobina de trabajo. Luego sigue otra bobina aquí y otra bobina aquí y otra bobina aquí. En resumen, nosotros el cálculo que hemos hecho hasta el momento corresponde a un rollito que pertenece a la bobina de trabajo. La bobina de trabajo, para que quede claro, corresponde a 4 rollos de alambre ubicados, lógicamente, en base a paso 4. Cuando hablamos de paso 4, estamos hablando de 1, 2, 3, 4. Y ponemos otro rollo de alambres aquí, paso 4, y otro más, y otro más. Total, de que tenemos 4 rollos de alambre conformando la bobina de trabajo. Entonces, esto que ustedes ven aquí, este total de acá, de 55.65 metros, corresponde a un rollito. O sea que vamos a hacer nosotros 4 rollos de alambre que van a conformar en su conjunto, los 4 rollos, la bobina de trabajo. Es decir, que tanto esta resistencia que está aquí de trabajo como asimismo el metraje de la longitud hay que multiplicarla por 4. ¿Por qué razón? Porque son 4 rollos, es decir, que nosotros estamos calculando, todo lo que estamos calculando aquí en este momento corresponde a un rollo, un rollito, o sea, solo el rollito, las espirales que van aquí en esta cavidad nada más de paso 4. No estamos hablando de el resto de las bobinas que conforman esa bobina de trabajo. Ahora, porque ustedes me pueden decir, esta resistencia que yo calculé aquí, me pueden decir ustedes que es muy baja para hacer una bobina de trabajo, y es cierto, pero es que esta resistencia de 26.07 corresponde a un rollito. ¿Ok? ¿Cuántos rollos de alambre trae esta bobina de trabajo? Trae 4. Uno aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4 aquí. Entonces, si son 4 rollos, 26.07 por 4
La bobina de trabajo, si vos la medís así, de principio a fin, desde su entrada hasta su salida, entonces te va a dar un total de 104.28 ohmios. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con la bobina de arranque. Cuando nosotros ya tengamos montada nuestra bobina de trabajo aquí, vienen las de arranque. ¿Ok? Entonces son otros 4 rollos de alambre, ¿ya? Y entonces nosotros lo que estamos haciendo apenas aquí es calculando la bobina de arranque, pero un rollito, nada más. Lo tomamos como ejemplo, un rollito es esto, para ser más específico, es lo que les mostré al principio. Este es un rollito, hagan de cuenta ustedes que este estaba enrollado aquí nada más, aquí. ¿Ya? Me hago entender, ¿verdad? Aquí, solo aquí. E igual con la de arranque. Entonces, si nosotros agarramos o tomamos este resultado de la resistencia de la bobina de arranque, estamos hablando de 33.25 y lo multiplicamos por los 4 rollos, es igual a 133 ohmios. ¿Ok? Mientras trabajo tiene un poco más de 100, este tiene 133 ohmios como resistencia total. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo, el cálculo ya de lo que corresponde a cobre, ya tenemos nosotros aquí que 55.65 metros corresponde a ese rollito de alambre, un rollito de alambre de la bobina de trabajo. Ya sabemos que son 4, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, esta bobina de trabajo que yo tengo aquí, que es un rollito nada más, si yo pudiese extenderlo así, linealmente, tendría 55.65 metros. ¿Ok? Ahora vamos a calcular entonces la longitud, la longitud de nuestra bobina de arranque. ¿Ok? Ya en cobre. ¿Correcto? Entonces, para aplicar nuestra fórmula decimos que vamos con la sección transversal. ¿De cuál? Del calibre 32. Ok. Entonces, ¿cuál es la sección transversal del calibre 32? Es el que pusimos aquí, que es de 0.031. Entonces voy a poner aquí 0.031 milímetros cuadrados y vamos a multiplicarlo por la resistencia de la bobina de arranque. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 33.25 ohmios. Eso es lo que vamos a poner aquí. 33.25 ohmios y dividido por la resistividad del cobre. Recordemos que ya estamos trabajando con cobre. Entonces, la resistividad del cobre dice que es de 0.0178 ohmios por metros. Ok, por metros. Entonces, vamos a realizar ese cálculo y decimos, a ver si lo ven ustedes ahí, por favor, la calculadora. Vamos a hacer por aquí esto. Ok, entonces tenemos 0.031 por 33.25. Eso nos da un total de 1.03075 y esto pues lo vamos a dividir entre 0.0178 y nos da un total de 57.9 o 57.90. Estos son, dijimos, metros. ¿Ok? Entonces, este es el metraje o la longitud, mejor dicho, de nuestra bobina de arranque. ¿Ok? Calibre, dijimos, 32. Ok, ya lo tenemos ahí. Entonces, tenemos este total, pero ahora viene algo muy importante y no se lo pierdan. Para nosotros saber el número de vueltas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el resultado, vamos a irnos siempre con trabajo. Vamos a calcular, vamos a ver número de vueltas. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Número de vueltas. Estoy escribiendo pésimo hoy. Ok. Número de vueltas. Vamos a calcular primero. Vamos con trabajo.
vamos a calcular primero trabajo. Entonces, la longitud que nos dio como resultado en trabajo con calibre 31 es 55.65 metros. Ahí lo tenemos. Ok, listo. Recordemos que estos son metros. Ahora nosotros vamos a tomar en cuenta que por aquí dejamos el dato de que a ver, vamos a acercarlo. Aquí la longitud de cada una de nuestras vueltas tiene 12.4 centímetros, ¿correcto? Entonces, la longitud, vamos a tomar en cuenta que la longitud es de 12.4 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esta longitud? Como nosotros tenemos un resultado de 55.65 metros, pues esto vamos a multiplicarlo por 100 para convertirlo en centímetros, ¿ok? Entonces tenemos 55.65. Vamos a ponerlo por aquí. Así. Ok, vamos a darle aquí. Correcto. Entonces, tenemos entonces 55.65 metros. Los vamos a multiplicar. Vamos a multiplicarlo por 100. Y eso nos da un total de 5.565 centímetros. ¿Ok? Al nosotros tener esta cifra en centímetros, vamos ahora a dividir entre 12.4 centímetros para saber el número de vueltas que corresponde a nuestra bobina de trabajo. Entonces tomamos estos 5.565 centímetros y los dividimos entre 12.4 centímetros. Y nuestro número de vueltas será igual, ahí tenemos la cantidad 5.565 y lo dividimos entre 12.4 centímetros. Dice nuestro cálculo que nosotros tendríamos que dar 448.79 vueltas. Obviamente nosotros con vueltas no vamos a darle .79, sino que lo que podemos hacer es redondear a 449 vueltas, ¿ok? Ahí tenemos el número de vueltas para nuestra bobina de trabajo. Listo. Entonces ahora miremos la diferencia. Miremos la diferencia con cuando nosotros teníamos la bobina de trabajo, con calibre 30 y en aluminio teníamos 368 vueltas. Ahora, como el calibre va a ser 31, será 31, y es un alambre obviamente ligeramente más delgado, el alambre esmaltado, entonces nos dice que tenemos que darle 449 vueltas ahora. ¿Qué significa? Si yo resto 449 vueltas menos 368 que tenía, le voy a dar 81 vueltas más a mi bobina de trabajo al tener un calibre más delgado, al yo aplicarle un calibre más delgado en cobre. ¿Ok? Ahí tenemos ese resultado. Ahí ahora vamos con arranque. Arranque. Ok, vamos con arranque. ¿Cuántos metros o qué longitud me dio arranque? Me dio una longitud de 57.9 metros con calibre 32, 57.9. Me dio 57.90, estos son metros, y los voy a multiplicar por 100 para pasarlos a centímetros. ¿Ok? Entonces serían 5.790 centímetros. Bueno, tomando en cuenta que la matemática dice que si vas a multiplicar por 100, pues simplemente corres el punto decimal hacia la derecha, pero lo vamos a hacer aquí. 57.9, espero que se vea.
57.9. Vamos a abrirle un poquito la imagen. 57.9. Espero que lo puedan ver ahí. ¿Ok? Multiplicado por 100. Eso me da, como te decía, 5.790, que fueron los que yo puse aquí. Y estos mismos vamos a dividirlos entre los mismos 12.4 centímetros, ¿ok? Que corresponde a la longitud de cada una de las vueltas. Ok, esto entre 12.4 centímetros. Y el resultado del número de vueltas me da de 466.93, ¿verdad? Pero redondeado, lógicamente, lo vamos a dejar en 467. Entonces, este es el resultado de el número de vueltas con calibre 32 para la bobina de arranque. Aquí y aquí para la bobina de trabajo. Ahora veamos cuántas vueltas más le vamos a dar con calibre 32 cuando antes era de calibre 31. Con calibre 31 tenía 364 vueltas. Ok, entonces dice aquí 467 menos 364 vueltas, si no me equivoco. Aquí estamos, 364 vueltas. Hay una diferencia ahora, o sea que le tengo que dar 103 vueltas más a mi bobina de arranque con calibre 32. Obviamente porque es un alambre más delgado y lógicamente te pide más vueltas, igual como sucede con la bobina de trabajo que me pide más vueltas, obviamente porque también le estoy aplicando un calibre 31. Ok, entonces em, hay un último cálculo que me gustaría hacer para comprobar que estamos bien. Y es el de calcular, es decir, ocupar la misma fórmula de la resistencia. Me gustaría ocupar, dice que la resistencia es igual a resistividad multiplicado por la longitud y dividido por la sección transversal. Entonces, nosotros, si queremos calcular, lo que quiero hacer es esto: calcular la resistencia de acuerdo a los datos que ahora tenemos para comprobar que la resistencia se mantiene tanto en la bobina de trabajo como en la de arranque. Es decir, si nosotros estamos calculando este número de vueltas en base a los datos que ya tenía nuestro estator, estamos respetando entonces su resistencia, pero tenemos que comprobar si de verdad estas vueltas corresponden, o estos datos que nosotros tenemos corresponden a respetar esa resistencia. La podemos calcular. Entonces dice que la resistencia, vamos a comenzar con la bobina de trabajo. La resistividad del cobre es, dijimos, de 0.0178 ohmios por metro, y esto lo vamos a multiplicar por la longitud que tiene nuestra bobina dijimos, la bobina de trabajo, ahora con calibre 31, tiene una longitud de 55.65 metros. ¿Ok? Y dividido por la sección transversal, pero del calibre 31, la sección transversal del calibre 31 es 0.038 milímetros cuadrados. Entonces, vamos a realizar la operación y dice aquí que, permítanme un momentito, vamos a ver aquí, 0.0178, que es la resistividad del cobre, multiplicado por 55.65, que es nuestra longitud, y este resultado lo vamos a dividir entre 0.038, que corresponde a la sección transversal del calibre 31, y nos da un resultado de 26. Dice que la resistencia va a quedar en 26,06 ohmios. Esta es la resistencia que ahora me da
en la bobina de trabajo utilizando cobre y un calibre 31. Ok, espero que se haya visto bien ahí. Ok, entonces, pero ahora comparemos. ¿Será que esto se parece a esto? Vamos a ver. Vamos a ver la resistencia. Aquí está, miren. Resistencia de trabajo. A ver si se ve bien ahí. La resistencia de nuestra bobina de trabajo de aluminio con los valores de metraje que tenía antes, de la longitud y de la resistividad del aluminio, nos daba un total de 26.07. Eso significa que nosotros, al tener este resultado de 26.06 ohmios ya con el cobre, estamos respetando la resistencia, estamos conservando la resistencia. Y si calculamos ahora, la resistencia de la bobina de arranque, dice que la resistividad del cobre, siempre con la misma resistividad del cobre, es de 0.0178 ohmios por metros. Esto multiplicado por la longitud que ahora tiene nuestra bobina de arranque, que la tenemos por aquí, 57.9 metros, 57.90 metros. Y esto lo vamos a dividir por la sección transversal, pero del calibre 32. Y dijimos entonces que la sección transversal de nuestro calibre 32 es 0.031, 0.031 milímetros cuadrados. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer la operación. Hacemos a un ladito esto y vemos que tenemos aquí, tenemos un total de 0. Vamos a acercar un poquitito. Y tenemos entonces, como te decía, 0.0178, que es la resistividad del cobre. Y la vamos a multiplicar por la longitud de nuestra bobina de arranque de 57.90 metros, y este resultado lo vamos a dividir entre 0.031 milímetros cuadrados, que es la sección transversal de nuestro calibre 32. ¿Ok? Entonces ahí tenemos como resultado 33. Resistencia dice 33.24 ohmios de arranque. Esto es de arranque. En cobre y con calibre 32. Bueno, entonces veamos, comparemos esa resistencia de 33.24, ¿qué tan similar? Ahí la tenemos, miren. Aquí tenemos la resistencia que nos dio con aluminio, 33.25 en el arranque, y por aquí acabamos de hacer nuestro cálculo y nos da 33.24. Ok, entonces quiere decir de que con estas vueltas que le vamos a dar nosotros a nuestra bobina de trabajo con calibre 31 y estas vueltas que le vamos a dar a nuestra bobina de arranque con calibre 32, quiere decir que nosotros estamos ya casi listos para poder empezar a realizar nuestro embobinado. Y lo último que tenemos que hacer antes de dar por terminado el cálculo es algo que no es menos importante que todo lo que hemos visto. Vamos a utilizar la siguiente hojita, pero vamos a hacer la distribución de nuestras bobinas en la bobina de arranque. Este es el número de vuelta de la bobina de trabajo. Entonces, lo que a nosotros nos importa en este momento es saber el número de vueltas, de nuestra bobina de arranque, el cual ya tenemos aquí y nos da un total de
467 vueltas. Entonces, estas son el número de vueltas que tiene nuestra bobina de arranque y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A estas 467 vueltas le vamos a restar el 30%. Porque nosotros ya sabemos de que tenemos en nuestra bobina de arranque, también tenemos las dos bobinas auxiliares. Es decir, en el mismo rollito de alambres, que nosotros podemos tener de la bobina de arranque, ahí mismo van las bobinas de auxiliares, las dos auxiliares que nos van a servir para conectar las velocidades. Si nosotros tenemos 467 vueltas, a estas 467 vueltas de la bobina de arranque le vamos a restar el 30% para que como resultado obtengamos el 70%. Ese 70% va a corresponder a la bobina de arranque, meramente a la bobina de arranque, sin agregar las auxiliares. Ok, entonces vamos a decir 467 vueltas que tenemos, restamos el 30%. Presionamos aquí en porcentaje y nos da un total de 326.9. Estas serían vueltas, pero como no vamos a dar 326.9, vamos a redondear y lo vamos a poner aquí. Vamos a redondear a 327 vueltas. Ok, esta sería esto que ustedes ven aquí, estas 327 vueltas corresponderán a la bobina de arranque. Obviamente esta bobina de arranque corresponde al 70% de todas estas vueltas que son 467. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña resta. Vamos a restar aquí 467 vueltas menos estas 327 que corresponden al 70%. Vamos a restar 467 que teníamos inicialmente, menos 327 que corresponden al 70%. Entonces me da un total de 140. Estas 140 vueltas son el 30%. Entonces, a partir de estas 140 vueltas, nosotros vamos otra vez a restarle el 30%, ¿verdad? Entonces vamos a decir 140 menos el 30% es igual a 98. 98 vueltas, que será para la auxiliar número 1. Esta es para la bobina de arranque y esta es la auxiliar número 1. Ahora decimos 140 menos 98. Esto es igual, vamos a hacerlo aquí, 140 menos 98 vueltas es igual a 42. Esta es la auxiliar número 2. En resumen, bobina de arranque va a tener 327 vueltas. Auxiliar número 1 va a tener 98 vueltas. Y auxiliar número 2 va a tener 42 vueltas. Ok, así va a quedar distribuido, así van a quedar distribuidas nuestras bobinas en la bobina de arranque. Recordemos que la bobina de trabajo es una sola bobina de trabajo. En cambio, en la bobina de arranque estamos hablando de que hay 3 bobinas en una sola. Es decir, está la bobina de arranque, está la bobina auxiliar número 1 y la auxiliar número 2. Así que así va a quedar distribuido todo nuestro embobinado y así es como tenemos que llevarlo a cabo y nos va a dar la misma resistencia que cuando el embobinado se encontraba en aluminio. ¿Ok? Así que espero que te haya gustado este video, compartilo.
suscríbete y sigamos con más contenido aquí en nuestro canal. Hasta la próxima.